Conozca las finanzas, tome decisiones y obtenga un balance positivo. Saldo a favor. Un espacio donde encuentra respuestas a sus dudas, porque las finanzas son para todos. Saldo a favor. Con Eduardo Sastre y Aarón Constantiner. Queridos amigos, muy buenos días en este viernes 24 de mayo del 2013. Soy Eduardo Sastre de la Rima, me da mucho gusto saludarlos y bueno, pues disfrutar nuevamente estos viernes de entrevista, estos viernes de saldo a favor, en que nos hemos enfocado mucho como parte de nuestra convicción de que de verdad solo la educación libera y solo la libertad educa, y de que para hablar de educación, que es un concepto mucho más allá del tema de la instrucción, el gran invento de los seres humanos, de la cultura humana, fue definitivamente la imprenta. Fue definitivamente el hecho de que a través de la lectura, a través de leer, es, a mi modo de ver, la única forma en que realmente podemos aprender a plazos gigantes, a pasos agigantados. A través de la lectura viajamos, a través de la lectura recordamos, a través de la lectura vivimos, por así decirlo, como hoy se podría decir cuando hablamos de vidas virtuales. Bueno, a través de la lectura, no era tecnológico cuando nos acostumbramos antes de toda esta tecnología, había una vida paralela porque nos metíamos en esa aventura que nos proponía un autor, en esa novela, en esas vivencias de personajes a los que le poníamos en nuestra mente rostro, le poníamos cara, le poníamos cuerpo, le poníamos actitud, le poníamos sentimientos. Un género que ha ido enseñando a los seres humanos justamente a aprender y a descubrir este arte que es vivir, este gran problema, como nos dice el autor, que vamos a tener el honor y el privilegio de platicar el día de hoy con él al presentar justamente su última obra, una obra que nos vuelve a sorprender, no solamente por el estilo, no solamente por la forma y por el rescate, que ya hablaremos en unos momentos más de ciertas figuras que son ancestrales, diría yo, en esa transmisión de generación a generación, a ese constante renovarse del mundo, de generación en generación, como se transmite sabiduría, se transmite conocimiento, se transmite experiencia. Y esta experiencia se vincula, se imbrica con la fuerza, con el estallido, diría yo, de la juventud, del sueño, de la fuerza de querer y obviamente de soñar y de hacer realidad eso en un conjunto de trabajo, de obra, que es por un lado desde el punto de vista material, desde el punto de vista muy humano, el lograr un éxito profesional, un éxito empresarial, pero algo muy importante y muy difícil, que la obra que hoy vamos a platicar me llevó a concluir después de su apasionante lectura. Y sin mayores preámbulos, déjenme decirles, porque además ya tuvimos el privilegio de tener estos micrófonos de la Radio Pública de México, nada menos que a don Rafael Calvet. Rafael Calvet, usted lo recordará porque es el autor de esa magnífica obra que también nos llegó muy en serio. Es más, repetimos en la entrevista aquella, a petición de ustedes, es el autor nada menos que de Maestros y Aprendices, aquella obra que también nos invitaba a tomar conciencia de lo que son las decisiones que tomamos en nuestra vida, la trascendencia que tienen, ya lo que podríamos decir, sintetizar diciendo el apasionante riesgo, la apasionante aventura de vivir. Una obra que seguramente cuando la leímos pensamos en ese recorrido y llegar a los momentos finales de la existencia para decir, como decía este gran literato, este gran poeta latinoamericano, confieso que he vivido. Y vivir significa ups and downs, significa caer y levantarse. Lo importante no es equivocarse. Lo importante, y aquí lo dice en esta obra, y esta es una frase que rescato de esta que vamos a presentar hoy, es una frase que me parece impresionante. No es el juicio, no debe hacerse sobre un ser humano, sobre sus equivocaciones, sobre sus errores, sino sobre lo que sigue inmediatamente después de eso. Es no sobre el hombre que cae, sino inmediatamente ver el hombre que se levanta, el hombre que tiene la capacidad, la fortaleza
y también diría yo la humildad para aprender. Bueno, pues hoy tengo el gusto de verdad de darle la bienvenida a Rafael Calvet en estos micrófonos. Como usted sabe, bueno, él es originario de España, psicólogo, coach, conferencista internacional, es experto en desarrollo y transformación de personas y equipos, ha ocupado puestos muy destacados como director en empresas como Pricewaterhouse and Cooper, en Grupo Fiat, es consultor de numerosas organizaciones en España y aquí en América Latina, profesor en Escuela de Negocios y Universidades allá en España y en la República de Chile, y reside en México afortunadamente desde el 2006, y bueno, actualmente está colaborando con la Universidad de Anáhuac y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Rafael Calvet nos presenta hoy una obra, tome usted nota, de verdad interesantísima, se llama Creatividad para Vivir. Es una obra de Lid Editores. Le agradezco mucho a Berta Herrerías, siempre la oportunidad, la innovación también, Berta, con la que nos tiene siempre acostumbrados de esta editorial española, también presente en México, que nos trae obras de veras realmente interesantes. Rafael, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la Radio Pública de México. Y déjame iniciar esta conversación para que nos presentes y nos digas sobre Creatividad para Vivir, tu última obra. Retomas un género que es la novela o el novelar, una experiencia, una vivencia para transmitirnos la importancia de la creatividad para resolver los grandes problemas de la vida y, como ya dije, en las pistas tanto personales, íntimas, personales, en las pistas familiares, en las pistas evidentemente laborales. Tomas la novela y recreas un personaje que a veces se nos olvida y que allá en Asia le llaman el sensei. El gran maestro, y también de los tiempos medievales, de los aprendices de taller y los maestros que van formando a alguien. Una vocación en una conversación y en un interés de este Patricio, un Patricio Serna, que es el gran directivo de una empresa que es una empresa de creatividad, una agencia de publicidad, y un joven, Alberto, que llega aparentemente para aportar, pero se encuentra desde la primera entrevista que llega para aprender y se topa de frente con ese sensei que lo va a llevar en el camino del aprendizaje. Platícanos qué te lleva a usar este género y a retomar de alguna manera, si así fue, esta figura del maestro y del alumno. Bueno, ante todo, primero, muy buenos días, Eduardo. Un gusto y un placer volver a estar contigo y con tu audiencia, y un placer también escuchar las hermosas presentaciones que haces de mis textos, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, bueno, yo primero siempre me gustó el estilo narrativo y además creo que la vida es, pues, una historia, es una narración en sí misma, ¿no? Y por lo tanto elegí esa forma porque me parece que el estilo de dialogar entre dos personas, que es algo más difícil de hacer en un ensayo, se corresponde mucho más con la vida cotidiana y nos acerca seguramente mucho más a cada lector a algunas conversaciones que hayamos tenido cada uno de nosotros en nuestras vidas y que sí hayan sido removedoras realmente, cuestionadoras y por lo tanto hayan abierto el espacio a pensar de una forma diferente y por lo tanto a afrontar algún problema alguna vez de forma más creativa, ¿no? Me pareció que se corresponde mucho con lo que es la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Cuál es el orden, por así decirlo, que tú nos vienes al plantear en este proceso de aprendizaje, en esto que yo llamo la humildad para aprender? Cuando nos hablas de esta primera etapa, inicias tu obra mencionando la palabra el miedo, y es algo que efectivamente nos agarras a tus lectores desde la primera palabra, porque así inicia el libro, porque todos hemos sentido eso cuando vamos a algo nuevo, algo desconocido, cuando de repente vamos a iniciar una etapa laboral nueva, como tú lo planteas en el caso de Alberto, este personaje joven que inicia este vuelo, estas alas para remontarse y enfrentarse a ese Patricio que ya lo entrevistó y que lo está invitando. El miedo.
Platícanos un poquito estas primeras circunstancias, estos pasos, porque tú nos planteas el hecho de este vuelo del aguilucho. En el primer diálogo se contrapone con un ejemplo que le pone el maestro al alumno cuando le está hablando de una estrategia bélica y prefiere porque advierte que es mucho más gráfico el tema de tener ese polluelo que sale del nido, que se separa, que se siente firme, que da pasos y que se da cuenta que a través de los pasos puede caminar y después intentar el vuelo. Ahí nos estás planteando un tema, es mi percepción en la redacción de los primeros capítulos, del afianzar nuestras alas y nuestra confianza en nosotros mismos. ¿Es por ahí? Es por ahí, sí. Mira, aquí hay dos temas. Uno que ya de alguna manera apuntaba en el primer libro, y es que todos llevamos dentro un maestro y un aprendiz, pero tomamos decisiones, y una decisión muy importante que tú mencionas continuamente es precisamente elegir vivir en humildad, es decir, elegir vivir en el aprendiz permanente y dejar que sean otros los que nos elijan como sus maestros. Siempre seremos maestros para otros, pero no pretenderlo, no vivirlo. Y en ese sentido, efectivamente, todo aprendizaje nuevo empieza con el miedo, es decir, la barrera ante lo desconocido, que tiene un nombre que proviene del latín, es la neofobia, que literalmente es el miedo a lo nuevo, el miedo a lo desconocido, es algo que nos ataca a todo el mundo, desde que somos niños, y por lo tanto, como bien mencionabas cuando hablabas de las caídas y de las levantadas, lo importante es qué hacemos con ese miedo, si dejamos que nos paralice o si dejamos que nos impulse. Generalmente, si dejamos que sea nuestro único asesor, ya decía Edmund Burke que el miedo es el más ignorante, el más injusto y el más cruel de los consejeros, ¿no? Porque generalmente tiende a paralizarnos, nos lleva más a la inacción, ¿no? El libro empieza sintiendo miedo, pero inmediatamente después comenta: es algo que me pasa muchas veces ante lo nuevo, y hay un momento, a mí me pasa incluso físicamente, ¿no? Casi que se me nubla la vista y de repente ya tomo la decisión de, bueno, allá vamos y lo hacemos, ¿no? Y por lo tanto se pone en movimiento y se pone en marcha todo lo que es el curso de la novela y el curso de la historia. Pero Así aquel es. que diga que ante algo completamente nuevo no tiene absolutamente ningún miedo, generalmente o es un imprudente o es un mentiroso. Así es. Rafael, en la parte que yo encontraría como medular de esta obra y de lo que tú nos quieres comunicar, este capítulo lo intitulas con una frase de Heraclio que es muy famosa. Nada es permanente, lo único permanente es el cambio, más o menos es la frase que tú pones. Y obviamente hay un episodio aquí, justamente cuando Jorge, que es el director creativo de esta agencia de publicidad, viendo los primeros trabajos de Alberto, este muchacho que entra y que es el discípulo del director de La Cabeza, que es Patricio, empieza a presentarle, y tú nos lo narras así, una serie de trabajos, y al final este director creativo, que también tiene mucho de sensei, de maestro, termina con una frase que deja pensando mucho al aprendiz, a Alberto, y le dice: sé más creativo. Y esto tú nos lo planteas como: ¿quién nos puede explicar qué es la creatividad? Yo te pediría que justamente nos dijeras, porque esta es, a mi modo de ver, la piedra angular de la obra, que después nos va a llevar a la conclusión de Vivir sin miedo y buscando justamente el tema de la innovación. ¿Qué es la creatividad? Mira, la creatividad se mueve en el mundo de las ideas. En realidad, como definición a nivel de empresa, suele definirse como el arte o la técnica para describir los problemas, aportar soluciones, o sea, definir bien el problema, formularlo bien, porque a veces la propia formulación del problema nos lleva a vías muertas, y después aportar soluciones. Por lo tanto, la creatividad se mueve en el entorno de las ideas, y eso significa que es gratis tener ideas, no es arriesgado. Otra cosa muy distinta será cuál idea elegimos después, cuál de esas ideas para llevar a la innovación, es decir, para llevar a la acción. Claro. Cuando nacemos no nacemos creativos, nacemos totalmente vulnerables, y por lo tanto el niño, desde que es niño, lo que hace es copiar esquemas. A partir de ahí surgen también muchos de los problemas que luego nos vamos a encontrar. Entonces, cuando empezamos a desarrollar el cerebro completo, el hemisferio derecho, etcétera, etcétera, la creatividad se plantea a partir de las dudas y de los problemas a los que nos afrontamos.
Ya decía Leonardo da Vinci que la curiosidad es el principio de todo aprendizaje. Y Bachelard, que era un filósofo francés, decía también que todo conocimiento proviene de una buena pregunta anterior. Luego, la creatividad empieza a impulsarse cuando somos capaces de hacernos preguntas. El miedo nos lleva a buscar más respuestas que preguntas. Queremos aplicar soluciones viejas a problemas nuevos y entonces surgen eso que llamamos esquemas repetidos, eso que llamamos creencias, paradigmas, certezas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la creatividad se basa en el modelo científico, plantearnos primero el problema. El científico duda, el ignorante afirma o niega rotundamente, siempre tiene muchas certezas, pero el científico duda incluso de las verdades a las que ha podido llegar antes, ¿ya? Es decir, se cuestiona ir más allá siempre. Y esa es una posición creativa. Otra cosa distinta es el grado de originalidad de la creatividad. Eso ya puede ser un grado. Es decir, hay ideas creativas que me sirven para bien vivir y para caminar por la vida y para ser más feliz y sufrir menos, que a lo mejor no son originales. No quiere decir que no haya tenido nunca antes nadie, sino que me sirven a mí, que son nuevas para mí, ¿eh? El grado de originalidad es si son nuevas en el contexto cultural o histórico o social. Y eso a lo mejor importa mucho en la empresa de Alberto y Patricio, es decir, en una empresa de creatividad, Sí. ¿no? Pero para vivir no necesito que sean ideas tremendamente originales, sino ideas eficientes que a mí me sirvan y que para mí sean nuevas. Ese es el reto diferente. Fíjate que cuando leí el libro en la parte de que me gustó mucho, te digo, por la parte del género, porque es una novela muy agradable, muy ligera, pero muy contundente y muy clara y con muchas referencias de soporte. Usas mucho el tema, acudes a Heraclio, evidentemente este gran filósofo, en este concepto de que todo fluye, de que todo camina, Eso es. hablas del río, de que es el mismo que ha estado muchos años, sin embargo, las aguas y el comportamiento de las aguas es distinto. Es distinto cada día. Te interesa mucho, no solamente, y lo pones en la boca de Patricio, el maestro, no solamente el éxito personal, profesional de Alberto, el joven que está iniciando la carrera, sino que se interesa por el ser humano y por la persona. Y hay un concepto que manejabas allí que dice, pues sí, le dice el maestro a Patricio, después de tener obviamente el reporte de Jorge sobre el trabajo presentado, le dice, pues mira, tu propuesta ha sido interesante, has presentado las formas adecuadas, en los colores perfectos, te has movido, le dice, si no mal recuerdo, le dice, te has movido en la zona de seguridad tuya, no has arriesgado nada, no le pusiste alma a tu trabajo. Y me da la impresión que tú nos dices en el libro que la creatividad, cuando estamos pensando en encontrar soluciones a los problemas, porque también es el tema que nos planteas, que para la vida tenemos que ser creativos y tenemos que encontrar soluciones a ese gran problema que es vivir, en un sentido, digamos, extenso del vocablo. Tú nos dices, no le pusiste alma, no le pusiste tu sello, despreciaste un poco porque sí, pues es la técnica, el color adecuado, el pantón, el todo, pero no hubo ese sello, no te arriesgaste justamente a innovar. ¿Qué tanto tiene que ver, mi querido Rafael, realmente en nuestra vida profesional, en la vida del arte, de hacer que las cosas sucedan, que es lo que tenemos que hacer como personas productivas, el no olvidarnos de aplicar la técnica que hayamos aprendido en la universidad, en la medicina, en la abogacía, en la contabilidad, en la ingeniería, en la arquitectura, pero no olvidarnos, antes de terminar, de contemplar la obra y decir, ¿cuál es le llaman en inglés, el uniqueness? Ajá. ¿Qué es lo que hace distinta mi obra de lo que lo pudo haber hecho cualquier otro que hubiera tomado el mismo curso, la misma profesión? Yo creo que si alguien no aplica nunca la creatividad, se convierte en un seguidor de lo que ha hecho en otro, de lo que han hecho otros. Es lo que, de alguna manera también, cuando no somos capaces de pensar por nosotros mismos en la empresa, vamos a vivir siempre como seguidores. Es decir, si no soy capaz de pensar, tendré que hacer lo que me digan que haga. ¿Ya? Eso nos aleja mucho del concepto de liderazgo. Cuando yo lidero mi propia vida, entonces aprovecho todo el flujo de conocimiento que estoy aprendiendo de los demás, pero al final la pregunta que me hago es ¿y qué hago yo con esto? ¿Ya? Y a veces surge, bueno, y a partir de ahí digo, tiene que surgir una idea que sea por lo menos para mí creativa, que sea nueva, que sea una idea que ha salido de mí. Eso significa que el alma
viaja o reside entre el corazón, las emociones y el hemisferio derecho, que es el que maneja esas emociones y también la creatividad. Si solo pienso con el hemisferio izquierdo, voy a pensar con los datos que ya tengo y por lo tanto voy a hacer algo ya repetido, que ya existe, etcétera, etcétera. Puede ser técnicamente correcto, pero cuando digo que no hay alma, digo que yo no le he puesto ahí mi sello personal, no le he puesto, aunque sea, digo, un 1% de grado de originalidad, pero hay algo mío ahí, hay un sello personal. Si no, pues soy un repetidor, y eso pues hoy en día, como tú decías, con todos los avances tecnológicos, pues lo puede hacer una máquina. La diferencia que va a haber siempre entre un ser humano y una máquina, y por muy potente que sea esa máquina, es que el ser humano piensa y por lo tanto puede aportar una idea nueva, diferente, creativa, mientras que la máquina va a trabajar siempre con probabilidades. Ahora le voy a preguntar al coach Rafael Calvet, porque además lo plasma en la obra. Háblanos de las inhibiciones. ¿Qué es lo que inhibe realmente la creatividad en nosotros los seres humanos, en las personas? ¿Qué nos hace quedarnos en la zona de confort y no poner ese sello particular? Pues como dice el libro, hay tres grandes tipos de inhibiciones, que es una palabra que está muy asociada al miedo, por supuesto. Lo que nos inhibe es lo que nos impide hacer, lo que nos impide actuar. Hay algunas de carácter individual, otras de carácter grupal, o sea que aparecen cuando estamos en grupo porque somos seres relacionales, y otras de carácter social o cultural. Evidentemente todas vienen o provienen de la educación que hayamos recibido, pero algunas me pueden atacar incluso estando solo, como son, por ejemplo, y ya mencionábamos en el primer libro, ese afán de la perfección, y entonces pues yo mismo soy mi ser más creaticida, es decir, mi propio asesino de mis ideas creativas, porque como no son perfectas, pues entonces no las aporto nunca. Y la cabeza puede estar produciendo ideas continuamente, pero si no las aporto en lo social, pues mueren de muerte infantil, mueren de muerte temprana, nunca llegan a nada, no se expresan. Sobre todo también los esquemas mentales, es decir, ser muy rígido, muy riguroso. Esta se combina mucho con otra de carácter social que se da mucho en las empresas, que son eso, las empresas muy verticales, muy jerarquizadas, muy de no te salgas de la línea, pues no solo impiden la creatividad, sino que penalizan a veces la creatividad porque te está saliendo de la norma o de la pauta. Y además puedes estar amenazando, si tienes una buena idea, pues a jefes mediocres que le temen a las ideas nuevas de los colaboradores, ¿no? Y en grupo pasa eso. En grupo la barrera más importante seguramente es lo que conocemos generalmente como el miedo al ridículo, ¿no? Es decir, quedarme expuesto, que alguien se ría o que me penalicen o que me miren raro o que lo que sea. Pero en realidad son siempre barreras que están en el propio ser humano, que se ejercen en un entorno o en otro. Pero como somos seres sociales y siempre estamos en algún tipo de grupos, si yo permito que esas barreras inhiban mis ideas, mi cabeza puede ser la mayor productora de ideas del mundo, pero desde luego el mundo nunca se va a enterar de ellas. Miren amigos, ustedes que nos están oyendo, aquí para mí este es el core, la esencia de esta obra, de este libro, que me parece de veras magistralmente tratado por Rafael Calvet. Este tema que acaba de explicar. Un gran problema que tenemos y que el libro nos lo refleja es el hecho de esta timidez, de este no arriesgarme, de este no creérmela yo mismo, de este temor absurdo al ridículo y algo que es fundamental, diría yo, en la parte personal, que es la falta de tolerancia al error. Por eso decía yo al principio, que nos van a juzgar por los errores. No, el juicio viene, ¿qué sigue después del error? Porque los seres humanos se clasifican en dos tipos de personas, universalmente. Los que se equivocan más y los que se equivocan menos. Pero conclusión, todos nos equivocamos. Y esto se nos pierde el foco. Y en la lectura de esta obra de Rafael Calvet, de verdad queda muy claramente expuesto este gran problema. 1 y 2. Observo, y lo acaba de decir él textualmente y lo subrayo nada más, el hecho, esta es la ventaja competitiva, el uniqueness de las personas de nuestra historia cultural iberoamericana. Nosotros no somos by the book. En la cultura anglosajona hay más esta vocación del by the book, esta cuestión de las empresas matriciales, donde todo está parametrizado. La creatividad, esa es la grandeza que nos puede explicar que tienen los pueblos iberoamericanos, porque efectivamente tuvimos la capacidad, 1,
de imaginarnos nuestras ideas. ¿Y quién lo dijo? Nada menos que Alberto Einstein. Rafael, en esta obra, en este libro que nos entregas... Y no solo Einstein, perdóname, Alfredo, Julio Verne tenía una frase que resume exactamente lo que acabas de decir. Decía textualmente: la ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos hacia la verdad. Es decir, que efectivamente todo nace no del error, sino de mi capacidad para avanzar a partir del error. Claro. Lo has definido perfectamente. Claro. Rafael, desgraciadamente nos queda poco tiempo, pero dos preguntas más o dos temas más para que nos lo expliques tú, que están también tratadas aquí en tu obra de veras en forma muy clara. ¿Cuáles son las cualidades del individuo creativo, de la persona creativa que quiere encontrar esta arma, esta herramienta para solucionar problemas? ¿Y cuál sería la característica que tú encuentras como coach profesional de empresas, de las empresas que justamente desarrollan creatividad y por lo tanto llegan a la innovación, que es el nombre del juego de la competencia en las empresas? Mira, entre todas las cualidades, que hay muchas, yo creo que una cualidad que permanece en los seres creativos es la insatisfacción permanente una sana insatisfacción con lo establecido y por lo tanto unas ganas de ir más allá, y eso significa romper algunas normas, romper algunos caminos trazados, explorar caminos nuevos. Es decir, como decía Da Vinci, todo nace de la curiosidad permanente. La curiosidad es una cualidad que nos hace buscar. En lo lingüístico, eso se traduce en nuestra capacidad para hacernos preguntas. Son más importantes las preguntas a veces que las respuestas. Las preguntas nos abren camino y las respuestas son solo uno de los caminos posibles, pero hay otros, ¿ya? Por lo tanto, a veces cuando llegamos a una respuesta creemos que ese es el único camino posible y, sin embargo, cuando permanecemos en la pregunta y seguimos buscando, aparecen más caminos que son a veces más originales, más creativos, más rectos, más fáciles o más productores de felicidad o de eficiencia. Y en las empresas y en las culturas empresariales, pues yo creo que para vencer precisamente esas inhibiciones de las que hablábamos, lo fundamental es crear un ambiente expansivo en las personas. Y los ambientes expansivos se caracterizan por 4 cosas. Una la acabo de mencionar, que son ambientes donde prima la curiosidad. Para que prime la curiosidad y la gente pueda hacerse en voz alta preguntas y búsquedas, tiene que primar fundamentalmente la confianza también, es decir, hacer cero el miedo al error, el miedo a expresarse. En tercer lugar, la ambición, esa voluntad de ir más allá y de no conformarse, y por supuesto, de una manera fundamental, la liviandad, la diversión, pasárselo bien. Si los líderes se considerasen a sí mismos como jardineros, donde su misión es abonar un jardín para que florezcan no una, sino muchas flores, y crezca esa maravilla de jardín, los 4 abonos fundamentales para lograr eso serían estos: la curiosidad, la confianza, la ambición y la liviandad, la diversión. ¿Cómo somos capaces de aportar eso si no lo tenemos? Pues eso es más complicado. Por lo tanto, por eso hablamos siempre de la construcción de uno mismo, para ser un poco la pantalla o el reflejo de lo que queremos crear en los equipos de trabajo. Y cuando hacemos eso, encontramos que la gente brilla por sí misma y a veces incluso brilla más que yo. Por eso en el libro termina, digamos, o uno de los aspectos en los que termina es cuando el maestro, el sensei, le puede decir al aprendiz lo mucho que él ha aprendido del aprendiz también, es decir, lo mucho que le ha aportado esa relación. Uh-huh. Algo que el aprendiz le cuesta creer, porque dice, no, soy yo el que aprende, y el maestro dice, no, soy yo el que también estaba aprendiendo mucho de ti y de ver tu evolución y de ver tu proceso, ¿no? Cuando las personas crecen y se desarrollan, todos somos aprendices de los demás. Así es. Pues miren, queridos amigos, lamentablemente se nos ha terminado el programa, pero voy a cerrarlo diciéndoles, y eso se los dejo de tarea a ustedes, además de comprar el libro, para que puedan saber a qué me refiero. El último capítulo, bueno, el penúltimo, realmente el penúltimo, no tiene desperdicio. Vivir con la ausencia. Y es una parte del libro de veras que conjuga muchas cosas, muchos momentos y reflexiones cuando los seres queridos se van. Y en esto estoy incluyendo no solamente a los progenitores, sino a los maestros. La frase que pone Rafael Calvet, se las voy a leer, es de Víctor Hugo, y se las dejo de tarea para que ustedes simplemente vean lo que quiere concluir esta novela, esta obra de esta creatividad para vivir de Rafael Calvet. Dice: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.
lo firma Víctor Hugo, acompañado de Rafael Calvet en esta obra Creatividad para Vivir, de Lid Editores, de verdad, sin desperdicio. Se la van a beber el fin de semana. Si la compran hoy mismo, para el lunes voy a tener correos diciéndome qué barbaridad, qué interesante viaje a través de la lectura y qué increíble aprendizaje a través de la misma. Rafael Calvet, gracias por estar aquí en la Radio Pública de México, gracias por escribir estas obras, no lo dejes de hacer, de verdad, maestros y aprendices, ahora Creatividad para Vivir, y yo creo que este coach, este conferencista, este psicólogo, conoce mucho de lo que el hombre de este tiempo, del tercer milenio, tiene y necesita, y gracias por rescatar el género y por rescatar la figura que sí existe y que hay muchos, y muchos tuvimos esa oportunidad como pasantes en un despacho, en una firma de abogados. Yo me vi reflejado mucho aquí, de maestros no formales de la universidad, maestros de la vida que son inolvidables. Rafael Calvet, muchísimas gracias por tu presencia este viernes aquí en Saldo a Favor. Siempre es un placer estar contigo, Eduardo, y con tu audiencia, y charlar contigo es uno de esos placeres que siguen despertando la creatividad y las ganas de ir más allá y de saber. Ha sido un placer. Eres muy generoso, Rafael. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias al equipo de producción, a Carolina Durán, a Carolina Valle. Gracias a Roberto Portillo, el hombre de las crisis, como siempre, en estos programas de viernes de entrevistas. A don Valentín Boya Bocanegra en los controles, a Miguel también en la logística. Les recuerdo Música para Dios, próximo domingo 10 de la mañana. Este magnífico programa de don Ernesto de la Peña, Inmortal, producido por Marcela Montiel, aquí en el IMER en Opus 94.5. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo lunes. Hasta entonces. Porque las finanzas son para todos. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión. Saldo a Favor. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Saldo a Favor.